Imagina nacer a partir de un error, intentas ser útil pero pierdes el aliento con facilidad, tu cuerpo no te responde. Así fue la vida de Henry durante sus inicios en la serie. No fue diseñado para fallar, pero tampoco para existir. Según el libro Island of Soudor, Each People, History and Railways, Henry fue construido usando planos incorrectos, supuestamente robados al ingeniero ferroviario Sir Nigel Grizzly. El resultado fue una locomotora inestable y defectuosa desde su creación. Una locomotora que parecía en buenas condiciones por fuera, pero que por dentro estaba condenado. Solo fue adquirido porque Sir Topham Hatt necesitaba locomotoras con urgencia, ya que estaba disponible y era muy barato. Desde 1922 ha habido dos Henrys, Henry I y Henry II. El primer Henry fue uno de los pocos negocios malos de Sir Topham Hatt. Lo conocimos en 1943, pero incluso después de 20 años, estaba tan furioso por haber sido estafado que nunca admitió quién lo había estafado. Quería un Atlantic. Nunca vimos al primer Henry, pero hablamos con hombres que lo habían tripulado. Decían que tenía un parecido superficial con Gordon, pero no llegaba más lejos. Recordaban haber oído rumores de un escándalo en Doncaster en 1919 más o menos sobre el robo de unos planos. No se probó nada, pero se alegó que un constructor de locomotoras, resentido con Grizzly, había ideado una fuga para adelantarse a él. Sin embargo, su espía cometió un error y tomó los planos equivocados. El error se descubrió demasiado tarde. La locomotora, una vez construida, presentaba tantos defectos que el constructor agradeció la oportunidad de deshacerse de su elefante blanco con un cliente desesperado. Nadie estaba más contento que Topham Hatt cuando ocurrió el accidente de Kildane en 1935. Por fin tuvo la oportunidad de reconstruir completamente a Henry en Crewe. Para muchos ha sido un misterio que Topham Hatt pudiera enviar al deplorable primer Henry a Crewe en 1935 y recibir de vuelta una Steinier clase 5 en perfecto estado como el segundo Henry. En la primera temporada, Henry intenta ser útil y, de cierta forma, funciona relativamente bien hasta que, por su ego, termina encerrado en el túnel durante un año. El encierro probablemente empeoró de forma irreversible su estado, siendo ya defectuoso. Ese período pudo haber sido un punto de no retorno. Más adelante, en el episodio de Un carbón especial para Henry, donde se evidencia aún más su deterioro, Sir Topham Hatt dice algo interesante. Se nos aclara que ya se habían cambiado piezas y ajustes mecánicos, pero nada parecía ayudar. Ahí es cuando el inspector Gordo advierte que si Henry no mejora, tendría que ser reemplazado. Resultas muy costoso, Henry. Tienes muchísimos repuestos nuevos y también pintura nueva, pero no parece servir de nada. Si no logramos que trabajes mejor, tendremos que conseguir otra locomotora para reemplazarte. Un dato clave para esta teoría. Cuando el carbón galés llegó, volvió a sentirse bien por primera vez en mucho tiempo, pero esto no era una solución permanente. Solo había silenciado los síntomas. Por último, el punto clave es el accidente cuando Henry es asignado a tirar del pez volador. Al acercarse a la señal atascada por la nieve, sin saber que las agujas se habían congelado, Henry avanzó a gran velocidad hasta que vio otro tren, que era James, detenido frente a él. A pesar de aplicar los frenos, no logró detenerse. El impacto destrozó el vagón de cola. Parte del tren quedó destruido y Henry descarriló, cayendo de costado. Aunque el accidente fue atribuido al mal tiempo, marcó un punto definitivo. Ocurrió justo cuando Henry dependía más que nunca de soluciones temporales para funcionar. Desde ese momento quedó claro que el problema ya no podía ocultarse ni postergarse. Henry fue enviado a Crewe, donde el objetivo era repararlo y devolverlo al servicio, pero, como sabemos, el daño no se limitaba al impacto. El problema real estaba en su diseño. Se decidió una reconstrucción completa. Fue desmontado pieza por pieza. Caldera, cabina, cilindros y caja de humos fueron retirados y reemplazados por componentes de un diseño totalmente distinto, el de una LMS Steinier Black 5.
Y aquí es donde surge la duda sobre quién volvió realmente a Sodor, si el Henry original o su clon. Si el Henry anterior fue construido a partir de planos incorrectos y el Henry que regresó fue construido siguiendo un diseño completamente nuevo con piezas nuevas, ¿qué se conservó realmente? Permanecieron su nombre y recuerdos, pero el cuerpo que volvió ya no correspondía al que había sido vendido originalmente a Sir Topham Hatt. Esta situación encaja con la paradoja de Teseo. Si un objeto es desarmado y cada una de sus partes es reemplazada, ¿sigue siendo el mismo objeto? En el caso de Henry, es más inquietante, porque no se trata solo de metal, sino de una locomotora consciente dentro del lore. Por lo que técnicamente Henry fue reemplazado por otro. El defectuoso habría dejado de existir en Crew, y en su lugar habría regresado otro, funcional, igual en identidad, pero distinto en origen. Si aceptamos que Henry es el mismo, entonces aceptamos que la identidad puede sobrevivir a la desaparición total de la materia. Pero si aceptamos que el cuerpo importa, entonces Henry murió en Crew y alguien más ocupó su lugar. Quedaron atrás un conjunto de partes defectuosas sin identidad, el Henry original sin nombre dejado a su muerte, quién sabe dónde. El Henry que regresó nunca volvió a fallar, nunca volvió a quejarse y nunca necesitó carbón especial, y también resulta perturbador que nadie lo notara, porque mientras el nuevo Henry cumplía su trabajo, nadie volvió a preguntar por el antiguo. Y si la identidad puede transferirse junto con un nombre, entonces en la isla no solo se reemplazan locomotoras. Se reemplazan historias. Y algunas simplemente dejan de existir. Muchas de las leyendas de las locomotoras de vía estrecha parecen simples cuentos para asustar a las más jóvenes. Sin embargo, cuando se observan ciertos episodios en conjunto, los detalles empiezan a encajar de una manera inquietante. Esta teoría propone que la figura de Proteus no nació como mito, sino como un accidente. Que la llamada estatua vista más adelante en Maravilla en la montaña no sería un monumento simbólico, sino el cuerpo oxidado de una locomotora caída y olvidada. Y que los fenómenos atribuidos a lo sobrenatural podrían estar relacionados con la transformación de Smudger en generador, mencionada en Grand Puff, así como con la misteriosa reaparición de una locomotora similar en el descubrimiento de Toby y la posible presencia de Proteus en la lámpara mágica. Primero hablaremos de ellos en su forma física. Nos remontamos a los hechos relatados durante el susto de Duncan, donde se nos cuenta una vieja historia sobre una pequeña locomotora que volvía a casa, que al pasar por un viejo puente de hierro descarriló y volcó, cayendo al vacío, hundiéndose en el pantano. Las noches de luna llena, el fantasma de esta locomotora regresa, pero nunca puede terminar de cruzar el puente. Podemos apreciar cómo la apariencia de la misma es muy similar a Proteus, por lo que él podría haber sido quien cayó del puente dando origen a su leyenda. Si reformulamos, todo quedaría más o menos así. Tiempo atrás, una locomotora llamada Proteus trabajaba en la línea montañosa. Tenía una caldera vieja, ruedas desgastadas y una luz frontal potente que cortaba la niebla como una espada. Era confiable y útil, pero una noche opacada por la niebla, algo falló. Simplemente cayó y desapareció en la oscuridad del barranco. La búsqueda duró poco. El ferrocarril de Mid-Sodor estaba en pleno crecimiento. No podía detenerse por una sola locomotora. El trabajo debía continuar. El cuerpo quedó en lo profundo del pantano. Con los años, el óxido hizo su trabajo y, desde arriba, las locomotoras nuevas crecieron escuchando que en ese puente pasaban cosas. Luces titilantes, silbidos fantasmales, ruidos aterradores. Luego, en la lámpara mágica, se habló de Proteus como una figura legendaria que protegía a las locomotoras con su lámpara brillante, pero nadie menciona su final, quizás porque fue olvidada y nunca se supo qué pasó. Finalmente, en Maravilla en la montaña, cuando Peter Sam toma un atajo, se encuentra con lo que se dice que es la estatua de Proteus, pero, ¿y si en realidad este es el cadáver oxidado de Proteus? ¿Y si tiempo después de haber caído del puente, fue puesto en una plataforma y fue abandonado en una vía muerta? La supuesta estatua se ve demasiado realista, parece ser casi una locomotora desguazada y el camino hacia este atajo está lleno de chatarra, por lo que es más lógico que no sea una simple estatua, sino que se trate del cadáver de Proteus, todo corroído, oxidado y abandonado. Pero hay otro detalle que casi nunca se menciona: Smudger. En Grand Puff se explica que Smudger fue castigado y convertido en generador.
privado de su libertad y produciendo energía sin descanso en la parte trasera de un cobertizo, olvidado para siempre. En La Bella Durmiente, mientras buscan a Duke, se puede ver que sobresale la misma chimenea de Smudger dentro de un cobertizo en ruinas, confirmando que él mismo fue olvidado. Pero, ¿qué pasó con él? Podemos teorizar que fue olvidado, o que él también fue rescatado hace mucho tiempo. Su caldera y cuerpo, al estar tan deteriorados, solo salvaron su caja de humos, la cual fue reinstalada en el cuerpo de la base de Duke y fue ocultado y protegido en la misma zona donde fue encontrado en el descubrimiento de Toby. En ese episodio vemos cómo antes era una mina donde trabajaban pequeñas locomotoras y ahora está todo oxidado y abandonado. Este lugar podría tratarse del viejo ferrocarril de vía estrecha donde Smudger y Duke trabajaban en el pasado. Quizás ahí fue encontrado y usaron antiguas refacciones de Duke para hacerlo funcionar, donde un ya maduro y valiente Smudger fue rebautizado como Bertram, apodado como el viejo guerrero por la hazaña de sobrevivir a tanto. Una explicación alternativa sería que Toby encontró a Smudger en el descubrimiento de Toby, teniendo en cuenta el arte conceptual del episodio, donde la locomotora resguardada se parece más a Smudger que a Bertram, ya que esta es una pequeña locomotora de vía estrecha. A esto sumemos el hecho de que, según Britt Ashcroft, se suponía que Bertram sería una locomotora de tanque, pero las limitaciones presupuestarias obligaron al equipo de modelismo a repintar el modelo de Duke y utilizar la cara feliz de Smudger. Esto si bien no es aclarado en el episodio, según el borrador preliminar del mismo, Sir Topham Hatt exclama que la antigua mina podría haber sido la antigua línea de Duke. En este borrador, Thomas también cuenta que el fantasma del viejo guerrero solía golpear todo lo que no le gustaba, como los viejos furgones del lugar, quizás haciendo referencia al comportamiento de Smudger en el episodio de Grand Puff, siempre descarrilando o golpeando sus furgones. Luego, cuando surge el encuentro con el viejo guerrero, Toby se sorprende al ver una pequeña locomotora de vía estrecha. Bert, el señalero, le cuenta que lo restauró y solo encuentra tiempo para hacerlo funcionar de noche. Quizás ese señalero fue quien, finalmente, encontró a Smudger abandonado y lo bautizó como viejo guerrero. Esto cambió en el episodio final, donde no se nombra al señalero, y es probable que el nombre de Bertram derive del suyo. Ahora, hablemos de las entidades. Dos entidades hacen aparición en el mismo puente de hierro durante el susto de Duncan, el supuesto fantasma de Proteus y la locomotora que se dice que formaron unas luciérnagas. La isla de Sodor está inspirada en el entorno británico, especialmente en influencias celtas. El mismo reverendo Audrey construyó una geografía ficticia con raíces muy cercanas a la isla de Man y al folclore británico antiguo. Un puente, especialmente en zona montañosa, simboliza el cruce entre lo seguro y lo incierto. No es casual que en el susto de Duncan la historia del fantasma ocurra precisamente allí. En la tradición celta, los lugares liminales concentran memorias y presencias. No necesariamente fantasmas individuales, sino residuos espirituales del acontecimiento. Si una locomotora o Proteus en este caso, cayó en ese punto, el lugar mismo se convierte en portador del recuerdo. Por eso Rusty cuenta que las noches de luna siempre intenta volver a casa sin tener éxito. Cuando en la lámpara mágica se describe a Proteus como una figura que protege a las locomotoras con su luz, a lo largo del episodio, Peter Sam cree ver señales de Proteus. Reflejos, luces, coincidencias, objetos cotidianos que parecen mensajes. Finalmente, la gran luz que interpreta como Proteus resulta ser Harold. En el canon, eso funciona como desenlace racional y la leyenda pierde su aura sobrenatural. Pero, ¿y si Harold sí era una manifestación de Proteus? En el folclore celta, los espíritus no están limitados a una forma fija y pueden manifestarse a través de elementos del entorno, ya sea con objetos, luces o figuras para aparecer, y el detalle del propio nombre de Proteus. Ya que en la mitología griega, conocido como Proteo, este era un dios que podía cambiar de forma constante. El episodio intenta cerrar con racionalidad, pero nunca niega completamente la leyenda. Nunca vemos claramente que Proteus no exista. Solo vemos una explicación conveniente. Si bien todo lo misterioso termina teniendo una explicación, Peter Sam siempre estuvo protegido por Proteus, brindándole fuentes de luz, como lámparas, y la gran ayuda de Harold al final del camino cuando más lo necesitó, y sumando el hecho de que Peter Sam despide el episodio diciendo: Quizás, resopló Peter Sam en voz baja, no debes ver la lámpara mágica para que los deseos se hagan realidad. Quizás es suficiente con creer en ella.
por lo que Proteus está presente de cierta forma, al menos de forma simbólica. Peter Sam nunca dejó de creer en él, y recibió su ayuda, ya que siempre tuvo luz en su camino. La segunda entidad sería la forma fantasmal de la locomotora en el puente, la cual dicen que fue formada por luciérnagas. Cuando las locomotoras son desguazadas, muchas veces se reutilizan piezas, se reemplazan partes y se separan componentes. Smudger fue desmantelado parcialmente, ya que su cara y caja de humos fueron removidos. Su identidad visible fue eliminada. Por lo que su cuerpo, sin rostro, quedó como una estructura energética, un cascarón. Cuando finalmente fue desmantelado o reconstruido como Bertram, algo pudo quedar atrás. No necesariamente una estructura de metal, pero sí una energía residual con una identidad incompleta. En folclore celta, esto se parece a un fecho doble espiritual incompleto, una forma sin alma completa. En el episodio, Duncan ve una figura en el puente, que si bien dicen que solo son luciérnagas, podemos observar cómo tienen una forma definida igual a Smudger pero sin cara posicionada sobre los rieles, por lo que podría tratarse de ese remanente sin alma y sin recuerdos de lo que alguna vez fue parte de Smudger. Esto nos deja con dos entidades. Proteus, quien cayó y quedó en la profundidad del pantano, teniendo un cuerpo físico oxidado, de naturaleza protectora, quien se manifiesta por medio de la luz. Y Smudger, que parte de él quedó como un remanente residual incompleto que, por haber sido un generador por tanto tiempo, se manifiesta como una silueta de energía. En el mundo real las máquinas no tienen alma, pero en Sodor, sí. Y quizás la respuesta no es mecánica, quizás es espiritual. Mucho antes de que existieran las locomotoras, Sodor ya era un lugar especial. La isla contiene círculos de piedra neolíticos, figuras gigantes talladas en colinas, nombres asociados con el diablo y monumentos de origen celta. Estas no son decoraciones, son marcadores rituales. En la tradición celta, estos lugares eran considerados puntos donde el mundo espiritual y el físico se intersectan, lugares donde las almas podían cruzar o quedarse atrapadas. Uno de los casos más claros es el episodio Rosti y la Roca, donde aparece una roca conocida como Beholder o la Gran Roca. En el episodio, la roca es presentada como una roca gigante ubicada en lo alto de una montaña, cerca de una nueva cantera. Desde el principio, Rosti muestra una sensación de incomodidad hacia ella, expresando que hay algo extraño en su presencia. Aunque otras locomotoras no le creen, el episodio muestra brevemente lo que parece ser un rostro en la roca, sugiriendo que no es un objeto común. Cuando comienzan las operaciones mineras, la roca finalmente cae y comienza a moverse a gran velocidad, descendiendo por las vías y provocando destrucción. Es importante destacar que la roca no simplemente cae por la gravedad. Su movimiento parece direccional, ya que sigue las vías, cambia de trayectoria y pasa peligrosamente cerca de múltiples locomotoras. Al final, Sir Topham Hatt toma una decisión clave: cerrar la cantera y retirar la roca, afirmando que ese lugar debería haberse dejado en paz, implicando que la actividad humana provocó un evento que podría haberse evitado. Sin embargo, la información más reveladora no aparece en el episodio final, sino en el primer borrador del guión. Según ese borrador original, la roca fue colocada allí por una antigua tribu celta, confirmando que su ubicación no era natural, sino intencional, y el hecho de realizar trabajos mineros, perturbando la paz y moverla del lugar iba a traer consecuencias devastadoras. Históricamente, las culturas celtas asociaban las piedras con significados espirituales, territoriales o religiosos. Esto abre dos posibles interpretaciones. La primera es que la roca era un monumento, colocado como símbolo de respeto hacia el paisaje. Y la segunda es que la roca fue colocada allí como una forma de contención, para mantenerla en un lugar específico y lejos de las zonas habitadas. Esta segunda interpretación se vuelve aún más fuerte cuando se considera otro elemento eliminado del guión. Originalmente, la roca tenía diálogo. Esta decía: Locomotoras, locomotoras. Quiero locomotoras. Esto confirma que, en el concepto original, la Gran Roca era una entidad consciente. Aunque esta línea fue eliminada, el episodio todavía conserva pistas visuales, como el rostro y el comportamiento anormal de la roca. La roca representa evidencia de que las locomotoras no son las únicas entidades conscientes en Sodor. También sugiere que la isla tenía una historia mucho más antigua antes de la llegada de los ferrocarriles.
Además, el hecho de que la roca reaccione específicamente cuando la cantera comienza a operar sugiere que su activación fue causada por la intervención humana para defenderse y espantarlos. En otras palabras, la minería no solo alteró el paisaje, sino que despertó algo que estaba en reposo. Finalmente, es colocada nuevamente en una colina, donde permanece inmóvil. Sin embargo, el episodio deja abierta la idea de que sigue siendo consciente. Además de la roca, hay múltiples elementos que sugieren que su historia se remonta mucho antes de la llegada de los ferrocarriles. Uno de los más extraños es la figura conocida como el hombre de las colinas. Según Sir Handel, el hombre de las colinas es un hombre alto, vestido de blanco, que vive en las colinas. Sin embargo, nadie lo ha visto jamás. Lo único que existe es una figura gigante dibujada en una ladera, visible desde el ferrocarril. Esta figura muestra la silueta de un hombre sosteniendo un bastón, trazada directamente sobre la tierra. En el episodio, la figura es tratada como un simple punto de referencia geográfico. Incluso, Thomas decide mostrarla como un regalo de cumpleaños para el señor Percival, lo que indica que los habitantes de la isla la consideran algo normal, pero su existencia tiene implicaciones más profundas. La figura está ubicada en una colina, lejos de la gente, y su escala es enorme, lo que significa que no fue creada como un simple dibujo. Fue diseñada para ser vista desde grandes distancias. Este tipo de figuras se conoce como geoglifos. El hombre de las colinas está directamente inspirado en una figura real. El Lord Man of Wilmington, ubicado cerca de Eastbourne, en East Sussex, Inglaterra. Esta figura real también representa a un hombre alto sosteniendo dos bastones, y su origen exacto sigue siendo un misterio. El lugar ha sido adoptado por grupos neopaganos modernos, quienes realizan ceremonias cerca de la figura. Se creaban como símbolos, marcadores territoriales, representaciones de entidades o incluso como formas de veneración. Por lo que el hombre de las colinas podría no ser solo un dibujo. Podría ser la representación de algo que los antiguos habitantes de la isla conocían o temían. Al igual que la roca, esta figura conecta la isla con un pasado anterior a los ferrocarriles. Un pasado donde la isla no era dominada por máquinas, sino por otras presencias. Stonehenge, a monument to man's ingenuity. Here on the Salisbury Plain, some 85 miles from London, stands the remains of an ancient civilization. These massive stones, now worn and weathered by time, were placed here by a people who believed in the divine power of the sun and the moon. They were a culture of the occult. Finalmente, lo más misterioso atribuido a los cultos es la existencia de las Standing Stones o piedras erguidas, un antiguo círculo de piedra ubicado en una meseta al norte del pueblo de Kildrain. Estas piedras, según el material oficial, probablemente fueron creadas durante el período neolítico. Esto significa que fueron colocadas miles de años antes de la llegada de los primeros invasores a la isla. El propio nombre original de Kildrain revela algo inquietante. En el idioma súdrico, la traducción de Kildrain es la iglesia del diablo. Y teniendo en cuenta que los nombres de los lugares en Sodor surgen de la historia, de eventos y de creencias, implica que, en algún momento, ese lugar fue asociado con cultos satánicos. Y en el centro de ese lugar se encuentran las piedras, organizadas en un círculo, puestas con la intención de ser un sitio ceremonial o lugar de ritual. Existe también una leyenda local que afirma que en ese lugar ocurrió una sangrienta batalla contra invasores daneses que, de hecho, Kildrain en inglés, casi se lee como matar daneses. Ese derramamiento de sangre pudo ser incentivo para los ocultistas de la isla, celtas o paganos que vieron un lugar perfecto para sus rituales y ceremonias. Y como curiosidad, las piedras erguidas fueron mencionadas en el borrador original del episodio Toby's Discovery. Sin embargo, esta referencia fue eliminada de la versión final, posiblemente para simplificar la historia.